Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, pendientes de la última hora de la foto histórica que acabamos de presenciar, la transición de poderes entre Joe Biden y Donald Trump. El presidente Biden le ha dicho este miércoles al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que espera una transición sin problemas en enero. Agrega que se va a asegurar de que su predecesor y sucesor sean acomodados cuando recupere la Casa Blanca en enero. Decía, bueno, señor presidente electo, es presidente Donald, decía Biden, mientras se sentaba a su lado en la oficina oval. Le felicitaba y luego ambos líderes se dieron la mano. Trump ha respondido que la política es dura y que en muchos casos no es un mundo muy agradable, pero que hoy es un mundo agradable y que además lo aprecia mucho. Precisamente el propio Trump expresaba este miércoles su gratitud al presidente saliente Joe Biden por facilitar una transición sin problemas del poder tras la victoria del republicano en las elecciones presidenciales. Decía Trump, la política es dura y en muchos casos no es un mundo agradable, pero hoy sí, hoy es un mundo agradable. Es lo que apuntaba en un encuentro televisado con Biden en la oficina oval. El jefe de Estado saliente dio la bienvenida a su sucesor con un apretón de manos y le felicitó por ganar las elecciones presidenciales. Decía, espero tener una transición sin problemas. Es lo que apuntaba el propio Biden, que además prometió hacer todo para satisfacer las necesidades de Trump antes de su regreso a la Casa Blanca. Por su parte, Trump afirmó que la transición de una administración demócrata a una republicana sería lo más fluida posible. Hablamos de nuevo de Donald Trump y les contamos que la elección de Pete Hegseth como secretario de Defensa por parte de Trump pone al ejército más poderoso del mundo en manos del líder menos experimentado que haya tenido en décadas. Varios funcionarios políticos y militares de todo el mundo han recurrido a Internet para buscar detalles sobre el historial del candidato, según informa Bloomberg. Un diplomático europeo de alto rango dijo que su falta de experiencia no era alentadora. Por su parte, un funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que era una decisión inusual elegir a alguien que nunca había ocupado un puesto de alto nivel. A diferencia de los secretarios de defensa anteriores, Hegseth no ha servido en altos niveles del ejército o del gobierno. Después de graduarse, en 2003 fue nombrado capitán de infantería y sirvió en Afganistán e Irak. Entre sus predecesores recientes, como Lloyd Austin y Jim Mattis, ambos fueron generales, mientras que Bob Gales dirigió la CIA. El presidente electo de Estados Unidos, que además hemos conocido que va a designar a un enviado especial para dirigir las negociaciones destinadas a resolver el conflicto en Ucrania, es lo que reporta este miércoles Fox News citando a varias personas familiarizadas con el asunto. Decía, verán a un enviado especial de muy alto nivel, alguien con mucha credibilidad a quien se le dará la tarea de encontrar una solución, de llegar a un acuerdo de paz, es lo que apuntaba una de las fuentes, que además agregaba que lo veremos en breve. Esta semana Trump proporcionó los nombres de varios altos cargos de su futura administración. Entre ellos se encuentra el inversor y propietario inmobiliario Steven Witkoff, de 67 años, que va a ejercer de nuevo enviado especial para Oriente Medio. Decía Trump que Steve es un líder muy respetado en los negocios y la filantropía, que ha hecho más fuertes y prósperos todos los proyectos y comunidades en los que ha participado. Un Donald Trump que además, como saben, ha nombrado a Elon Musk para encargarse de la Oficina de Eficiencia Gubernamental. El multimillonario y dueño de Tesla asumirá un cargo destinado a crear un gobierno más eficiente, lo que dará más influencia al hombre más rico del mundo, que donó millones de dólares para ayudar a que Trump fuera elegido. Más, el candidato presidencial republicano, el excandidato Vivek Ramaswamy, dirigirán conjuntamente este recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, una entidad que Trump indicó que operará fuera de los confines del gobierno. En una declaración, el propio Trump dijo que Musk y Ramaswamy allanarán el camino para que su administración desmantele la burocracia gubernamental, recorte las regulaciones excesivas, recorte los gastos innecesarios y reestructure las agencias federales. Trump dijo que el nuevo departamento hará realidad los sueños republicanos largamente acariciados y ofrecerá asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno. Señalaba que los roles de Musk y de Ramaswamy serán informales y requerir la aprobación del Senado y permitiendo que Musk siga siendo el jefe de Tesla o de SpaceX. El propio Elon Musk ha declarado que la creación de este nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés, que funcionará bajo su liderazgo, enviará ondas de choque a través del sistema. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la creación del organismo que tendrá por objetivo recortar el gasto público. Musk y Ramaswamy dirigirán este departamento en cuestión. Decía Elon, esto enviará ondas de choque a través del sistema y a cualquiera involucrado en el despilfarro del gobierno, que es mucha gente, es lo que apuntaba en el comunicado de Donald Trump.
También les contamos que el fiscal especial Jack Smith se dispone a renunciar antes de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asuma el cargo, es lo que informa este miércoles el New York Times citando a personas familiarizadas con el asunto. Smith es el fiscal que lidera las investigaciones federales sobre acusaciones de interferencia electoral y mal manejo de documentos confidenciales por parte de Trump tras el final de su presidencia. Ya ha solicitado un aplazamiento del proceso penal contra Trump. En una conversación anterior, Trump mencionó que despediría al abogado si fuera elegido nuevamente. Precisamente mientras Trump se apresura a construir su gabinete, hay un trabajo que se destaca. El fiscal general que apoyará su agenda de deportaciones masivas, indultar a los del 6 de enero y buscar venganza contra quienes lo procesaron en los últimos 4 años. Durante su primer mandato, el presidente electo republicano de Estados Unidos se enfureció por lo que llamó un departamento de justicia obstructivo, incluidos los fiscales generales Jeff Sessions, que permitió una investigación sobre presuntos contactos entre la campaña de Trump de 2016 y Rusia, y Bill Barr, quien refutó públicamente sus falsas afirmaciones sobre la derrota electoral de 2020. Trump y su equipo de transición pretenden construir un departamento de justicia repleto de leales después de que preste juramento el 20 de enero. Seguimos mirando a Estados Unidos y seguimos pendientes, en este caso, de Donald Trump, y es que se espera que su nueva administración desafíe las tradiciones en la famosa sala de conferencia de prensa. Es lo que apunta el medio Axios. Los confidentes del presidente electo están considerando cambios que darían a las voces más nuevas, alineadas con MAGA, acceso a las conferencias de prensa diaria. Las prácticas que ha regido la interacción de la Casa Blanca con la prensa han favorecido durante mucho tiempo a los medios tradicionales, como las principales cadenas de noticias de radio y de televisión, los periódicos nacionales, las agencias de noticias. La primera administración de Trump intentó prohibir que los medios que consideraba desfavorables participaran en las conferencias de prensa fuera de cámara, entre ellos New York Times, Político, CNN y la BBC. Precisamente el propio Trump, que ha nombrado a Steve Witkoff, uno de sus amigos más cercanos, como su futuro enviado especial para Oriente Medio. Según indicaba en un comunicado, Witkoff es un líder muy respetado en los negocios y la filantropía, que ha hecho que cada proyecto y comunidad en el que ha estado involucrado sea más fuerte y próspero. Decía Trump, será una voz implacable por la paz y nos hará sentir orgulloso a todos. Seguimos mirando a la actualidad, a los nombramientos de Donald Trump, pero en este caso miramos a sus enemigos. Hablamos de Irán. Fuentes iraníes han informado a Sky News en árabe que Teherán pospondrá la True Promise 3, el nombre que se le dará al tercer ataque futuro contra Israel. Según las fuentes, la respuesta iraní contra Israel se pospone hasta que comiencen las negociaciones con Trump. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha confirmado este miércoles que los canales de comunicación con Estados Unidos siguen activos una semana después de la elección de Donald Trump como presidente. En declaraciones a los periodistas, tras una sesión de gabinete, enfatizó que si bien las diferencias entre ambas naciones son profundas y a veces irreconciliables, es crucial gestionar estos desacuerdos para mitigar las tensiones y reducir sus costes. Sobre la situación en Gaza, remarcó que las declaraciones de los funcionarios de Estados Unidos tienen poca importancia para Irán, subrayando que las acciones importan más que las palabras. Hablamos también de Alemania, de Joachim Nagel, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y presidente del Deutsche Bundesbank. Ha dicho al diario The Zeit este miércoles que los aranceles prometidos por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a ciertos bienes y servicios de la Unión Europea podrían costarle a Alemania el 1% de su Producto Interno Bruto y empujar su economía a la contracción. En cuestiones más generales, Nagel señaló que la inflación básica en la eurozona todavía es demasiado alta y enfrenta presiones especialmente en los servicios. Recientemente, el responsable de la política monetaria instó al BCE a ser cauteloso a la hora de tomar una nueva decisión sobre las tasas de interés de la institución y a esperar los datos entrantes. También miramos al secretario de Estado saliente de Estados Unidos, Antony Blinken, ha comentado este miércoles que incluso con las medidas que se le dijo a Israel que tomara para mejorar la situación humanitaria en Gaza, la mejor manera de responder plenamente a las necesidades de la gente es poner fin a la guerra entre ese país y Hamás. Escuchamos a Antony Blinken pidiendo el fin de la guerra en Oriente Medio. The hard bottom line truth is also this. Even with all of these steps, the situation is so difficult and so dramatic that to fully redress it, to fully answer the needs of people, the best way to do that is to end the war. And from my perspective, what we've seen is this. Israel, by the standards it set itself, has accomplished the goals that it set for itself, the strategic goals it set for itself. It was rightly determined to make sure, to the best of its ability, that October 7th could never happen again. And to do that, it said that it needed to dismantle the military organization of Hamas,
and to get the leadership that was responsible for October 7th. It's done. También les contamos que un funcionario de la CIA, en concreto Asif William Rahman, ha sido supuestamente detenido en las últimas horas. Trabajaba para la Agencia Central de Inteligencia y ha sido acusado de filtrar documentos clasificados de alto secreto que detallan los planes de Israel para atacar a Irán. Es lo que informa este miércoles The Wall Street Journal, citando fuentes y documentos judiciales. Se dice que el sospechoso fue arrestado en Camboya el día anterior y luego trasladado a un tribunal federal en Guam para enfrentar estos cargos. Si bien los documentos judiciales no especificaron el cargo de Rahman, en el momento de la filtración de los documentos, las fuentes indicaban que trabajaba para la CIA. En octubre, los documentos que describían los preparativos militares de Israel para un ataque contra Irán fueron compartidos en las redes sociales. El Middle East Spectator difundió los materiales que afirma haber recibido de una fuente anónima. Pendientes de Oriente Medio, enseguida les contamos la última advertencia por parte de Turquía que rompe los lazos, las relaciones con Israel. Pendientes también del conflicto en Ucrania, de informaciones sobre elecciones. Para Zelensky hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Seguimos en Negocios Televisión mirando a la última hora, pendientes de Estados Unidos. Les contamos un nuevo nombre. El senador John Thune de Dakota del Sur se ha convertido en el líder de la mayoría republicana en el Senado de los Estados Unidos después de una segunda ronda de votaciones que solidificó su posición como principal contendiente, según informa la CNN. Este político de 63 años aseguró el puesto después de una victoria de 29-24 sobre el senador de Texas, John Cornyn, en la segunda ronda de votación, mientras que el senador Rick Scott de Florida abandonó la carrera por el liderazgo después de la primera votación. Como decimos, el senador John Thune ha ganado la carrera por el liderazgo de Estados Unidos. Después de la segunda votación ha terminado venciendo al senador de Texas, John Cornyn, en la segunda ronda de votaciones. Es la última hora en estos momentos. También miramos Oriente Medio con Erdogan, el presidente turco, que ha anunciado que Turquía ha roto oficialmente relaciones con Israel, condenando lo que describió como genocidio en Gaza
y el Líbano. En declaraciones realizadas después de sus visitas a Arabia Saudita y Azerbaiyán, Erdogan enfatizó la necesidad de ayuda humanitaria urgente y un alto el fuego inmediato. Esta ruptura marca una dramática escalada en la postura de Turquía, ya que Erdogan aboga firmemente por la causa palestina y aspira a fortalecer los lazos con otras potencias regionales críticas con Israel. Se espera que esta medida de Turquía reforme las alianzas e impacte significativamente en la geopolítica del Oriente Medio. Hablando de la geopolítica, hablamos del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Ha dicho que el liderazgo de Estados Unidos ha sido clave para la alianza en el apoyo a Ucrania. Dice que gracias a Estados Unidos, Ucrania ha prevalecido y Rusia no ha ganado. Añade que hay que hacer más para asegurarse de que Ucrania pueda seguir en la lucha y evitar que Putin tenga éxito. Escuchamos a Rutte. Leadership, Ukraine has prevailed and Russia has not won. And obviously we have to do more to make sure that Ukraine can stay in the fight and is able to roll back as much as possible the Russian onslaught and prevent Putin from being successful in Ukraine. Particularly, this is something we also discussed this morning because now with the North Koreans being active in Ukraine, and this is coming at a cost. Of course, these North Korean soldiers present an extra threat to Ukraine and will increase the potential for Putin to do harm. Precisamente mirando a la OTAN hablamos de que, o les contamos que un comandante de la flota rusa del Mar Negro ha muerto en una explosión de un coche bomba en Crimea, es lo que informaban en las últimas horas varios medios rusos. El gobernador dijo que un oficial militar estaba en el automóvil que explotó en la ciudad de Sebastopol el miércoles por la mañana. La víctima fue identificada como Valery Trankovsky, capitán de primer rango de la flota, según el canal de Telegram Baza, que se dice tiene vínculos con los servicios de inteligencia de Rusia. El asesinato fue llevado a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania, según decía a Kiev Independent, una fuente anónima de la agencia. El personal de emergencia ruso llegó al lugar cerca de las 10 a.m. hora local, después de la explosión, pero la víctima falleció a causa de sus heridas poco después. Seguimos mirando a la OTAN y les contamos que las fuerzas de seguridad de Estonia han informado hoy de la creación de una unidad de drones para su despliegue en las zonas fronterizas con Rusia, en un intento por tener una imagen más completa de lo que sucede en las inmediaciones y garantizar una mayor seguridad a sus ciudadanos. La jefa de la Guardia Fronteriza, Ive Kalmus, ha indicado que el país ya cuenta con la capacidad de identificar el posible acercamiento de drones y la opción de abrir fuego para derribarlos en caso de que sea necesario. Sin embargo, ha considerado que esto es insuficiente, según declaraciones recogidas por la emisora de radio ER. Dice que después de todo tienen drones sobrevolando las zonas fronterizas en el marco de la lucha contra el contrabando y tienen indicios de que hay drones desplegados sobre su infraestructura. El objetivo, ha dicho, es crear un muro de drones con capacidad para detectar todos los objetos voladores a baja altura en la frontera oriental del país y las 4 principales ciudades de Estonia. También miramos a Reino Unido y les contamos que podría desplegar tropas en Ucrania en caso de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, decida recortar la financiación a Kiev. Es lo que advierte el ex primer ministro británico Boris Johnson. En una entrevista con el canal GB News este martes, Johnson sostuvo que no apoyar a Ucrania supondría para Londres un coste mucho mayor en el futuro. Decía que apoyar a los ucranianos es bueno para su seguridad colectiva y que se vería realmente degradada por una Rusia resurgente que amenazara todas las partes de Europa. El político británico advirtió que tal escenario obligaría a Reino Unido a comprometer tropas directamente. Decía entonces, tendremos que pagar para enviar tropas británicas que ayuden a defender a Ucrania, destacando que una derrota ucraniana afectaría la seguridad no solo en Europa, sino también en otros escenarios como Asia. Hablamos ahora de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior. Avisaba este miércoles de que los europeos deben rechazar cualquier acuerdo al que puedan llegar Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania que no tenga en cuenta a Kiev, después de que la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca haya puesto sobre la mesa este escenario. Escuchamos a Borrell. Decidirse sin la participación y el acuerdo de Ucrania, quien está pagando el precio más alto por esta guerra. Por supuesto, hay que intentar acabarla cuanto antes, pero la manera en la que se acabe importa. How it ends matters. Quizá para alguno doesn't matter. Quizá para alguno basta con que se acabe, sin saber cómo ni con qué consecuencias, pero creo que a la Unión Europea no le puede dejar de importar. Es más, le importa mucho
a manera en que se acabe, que no puede ser sino de una manera justa y sostenible. Precisamente un Borrell que decía que hay que evitar una solución diplomática que margine a Ucrania y que margine a Europa. Es lo que avisaba el jefe de la diplomacia europea en el debate en el Parlamento Europeo, en el que ha rechazado de plano un posible acuerdo de Estados Unidos, de Trump y de la Rusia de Putin, saltando sobre Ucrania para cerrar un alto el fuego. También miramos a Zelensky, que se enfrentará a una lucha de poder en 2025. Las elecciones presidenciales en Ucrania podrían celebrarse en mayo. Mientras tanto, la moral en Ucrania decae y se habla de cambios en la cúpula. Ahora todo el mundo habla de Donald Trump y a la espera Ucrania piensa que la nueva administración puede afectar al conflicto, si puede imponer un alto el fuego o si habrá elecciones. En este momento, los políticos de Kiev tienen dos fechas en la boca: el 20 de enero de 2025, es decir, la fecha de la investidura de Trump, el primer momento para cualquier posible alto el fuego y levantamiento de la ley marcial, y el 25 de mayo, la fecha más temprana de las elecciones que se ha discutido. La administración presidencial niega que se esté preparando para las elecciones. Mientras tanto, hay otras fuentes que están también bastante estéticas sobre esta cuestión. Sin embargo, empiezan a mover algunas mesas electorales de cara, como decimos, a esta fecha, de cara al 25 de mayo. Además, les contamos que Estados Unidos abrirá una nueva base de defensa aérea en Europa este miércoles, mientras muchos miembros de la OTAN observan con inquietud cómo el presidente electo Donald Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca en enero. La base de defensa antimisiles de Rechikowo, una ciudad en el noroeste de Polonia, cerca del mar Báltico, es la primera base militar permanente de Estados Unidos en el país centroeuropeo, es lo que apunta el ministro de Asuntos Exteriores polaco Radoslaw Sikorski en X. Rechikowo está a poco menos de 160 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, donde Moscú tiene una poderosa presencia militar entre los miembros de la OTAN, Polonia y Lituania. Como decimos, es una de las últimas horas en estos momentos, con Estados Unidos abriendo una nueva base de misiles cerca de la frontera con Rusia. Precisamente Rusia, que alertaba hoy de que la apertura de esta nueva base estadounidense para el despliegue de sistemas de defensa Aegis en territorio polaco tiene como objetivo contener las capacidades militares de Rusia, lo que dará lugar a medidas de represalia por parte de Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha indicado que los avances en materia de infraestructura militar estadounidense desplegada en territorio europeo y en zonas cercanas a las fronteras rusas no supone más que un intento de limitar el potencial militar de Rusia. Decía, por supuesto, esto conduce a la adopción de medidas apropiadas para garantizar la paridad. Peskov ha recordado que incluso bajo la administración del expresidente George Bush, Vladimir Putin se mostró muy activo en las negociaciones en las que expresó su preocupación por los planes de Estados Unidos de crear zonas de posición de defensa antimisiles en Europa. En este sentido, ha acusado a Estados Unidos de mentir cuando dijo que todos estos planes militares estaban dirigidos a Irán. Decía Peskov que todos estos planes se elaboraron desde un principio para contener militarmente su potencial. Hablamos del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Encabezará de nuevo la delegación oficial de Rusia en la cumbre del G20 convocada para la próxima semana en Río de Janeiro, lo que le permitirá coincidir con otros líderes internacionales críticos con el conflicto en Ucrania, que comenzó, como saben, en febrero de 2022. La cumbre está convocada a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, pero ya en citas anteriores el presidente ruso había rehusado asistir. Sobre él pesa una orden de arresto dictada por el Tribunal Penal Internacional que Brasil estaría obligado a acatar y cumplir, aunque el gobierno brasileño se había mostrado incluso abierto a que Putin asistiera. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, ha confirmado hoy que será Lavrov quien vuelva a liderar la delegación para asistir al foro el 18 y el 19 de noviembre. Lavrov tiene previsto hablar en varias sesiones y mantendrá varias reuniones a nivel bilateral. Si bien Zaharova no ha dado detalles en ocasiones previas, otros gobiernos han buscado fórmulas para expresar su malestar político hacia Rusia en plena reunión, si bien la presencia de este país complica que pueda haber comunicados unánimes y contundentes en temas como el de Ucrania. Pendientes del conflicto en Ucrania, de la transición de poder entre Trump y Biden, una de las fotos, una de las imágenes de la semana. Hacemos una pausa, 2 minutos, y volvemos con todo enseguida en Negocios Televisión. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen
pero no nos están diciendo y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, mostrándoles lo que es la imagen del día, de la semana, seguramente del año, la transición de poderes entre Donald Trump y Joe Biden. Trump agradece esta transición fluida. Escuchamos, vemos este momento. Politics is tough, and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that. Precisamente miramos al conflicto en Ucrania ahora, y es que Moscú considerará el permiso de Kiev para atacar profundamente en territorio ruso como la entrada de los países miembros de la OTAN en un conflicto armado directo. La respuesta de Rusia a esta decisión correspondiente será inevitable y destructiva para Occidente, es lo que afirma en una sesión informativa la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. La diplomática llamó la atención sobre una publicación en la prensa británica sobre la intención del primer ministro Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron de intentar convencer al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que dé permiso a Kiev para lanzar ataques con misiles. Está usado profundamente en Rusia antes de la reelección de Donald Trump como presidente. Se señaló que en Londres hay esperanzas de que la Casa Blanca acepte tal paso. También les contamos que según un informe de la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia atacó Kiev con varios tipos de misiles, bombas y drones de ataque este miércoles, lo que marca el primer ataque a la capital ucraniana en meses, desde que las autoridades ucranianas activaron las alertas de ataque aéreo en la madrugada del 13 de noviembre. Los ingenieros de radio de la Fuerza Aérea de Ucrania han detectado 96 armas de ataque aéreo dirigidas hacia Kiev, incluidos 2 misiles antiaéreos guiados, 2 misiles de crucero, 2 misiles balísticos y un total de 90 vehículos aéreos no tripulados. El ataque fue repelido por diversos medios, incluidas tropas con misiles antiaéreos, unidades de guerra electrónica y grupos de fuego móviles. A las 10 de la mañana, hora local, se informó que se habían derribado misiles de crucero y balísticos junto con 37 vehículos aéreos no tripulados. También miramos a la cumbre del clima, la cumbre que está teniendo lugar en Bakú, en Azerbaiyán, con decisión rotunda por parte de Javier Milei. El presidente argentino ha decidido retirar a su delegación de la cumbre en Bakú, en el tercer día de esta cumbre en Azerbaiyán, en uno de los momentos clave para el arranque de las negociaciones de este encuentro. El presidente Milei ha tomado la decisión súbita de retirar a sus negociadores de todas las sesiones de trabajo de esta cumbre. La noticia, adelantada por Clarín, supone un duro revés para la cumbre del clima de Bakú, sobre todo porque se produce en un año en el que ya todos temen que la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos dificulte aún más la lucha contra el cambio climático. La noticia de la retirada de Argentina de esta cumbre llega de sopetón, pero no por ello de forma inesperada. Según reportan varios medios argentinos, Milei se había mostrado reacio desde el principio al envío de sus diplomáticos a este encuentro, especialmente después de eliminar a su Ministerio de Medio Ambiente de su gobierno y de pronunciar en repetidas ocasiones discursos negacionistas con el cambio climático. Pero pese a todo, en estos primeros días de cumbre sí se había podido ver a una pequeña delegación de negociadores argentinos en los pasillos de Bakú, hasta que este miércoles, por algún motivo, Milei ha ordenado su retirada total de este encuentro diplomático poco después de comunicar que había mantenido una llamada con Donald Trump. Decisión rotunda por parte de Javier Milei, retira a la delegación argentina
de la cumbre del clima en Azerbaiyán. Volvemos a mirar a Ucrania, y es que las Fuerzas Armadas de Rusia se han hecho hoy con el control de la localidad de Rivnopil, situada en la provincia ucraniana de Donetsk, en el este del país, y principal foco de los avances de las tropas rusas en los últimos meses. En concreto, el Ministerio de Defensa ruso ha informado en un comunicado de que la localidad ha sido liberada finalmente por unidades desplegadas en las zonas más orientales del territorio ucraniano. Las unidades han liberado la localidad tras vencer a las brigadas de asalto de montaña y miembros de la brigada mecanizada del ejército ucraniano. Es lo que indica el ministerio en un comunicado en el que explica que las tropas de Kiev han cosechado derrotas en otras zonas de la provincia de Donetsk. En concreto, asimismo ha señalado que el ejército ruso ha logrado repeler 2 contraofensivas de las fuerzas ucranianas y ha apuntado a 150 bajas entre sus filas. A esto se suma la pérdida de un vehículo blindado, 7 vehículos militares y una unidad de artillería Caesar francesa. También miramos a los BRICS con Turquía, que ha recibido la invitación para convertirse en país socio de la alianza este miércoles, según apuntaba el ministro turco de Comercio, Ömer Bolat. Dice que este es el periodo de transición, señalando que la entrada a los BRICS traerá una ganancia significativa para Turquía en términos de cooperación con todas las plataformas importantes del mundo. Dice que los BRICS es una organización de cooperación que incluye países importantes que representan el 25% del ingreso nacional mundial. Y miramos esta cumbre del clima que está teniendo lugar en Azerbaiyán después de la noticia de la retirada de Argentina, la decisión de Javier Milei. También en las últimas horas hablaba el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Nos dice que no hay tiempo. Lo escuchamos. Time to lose. On climate finance, the world must pay up or humanity will pay the price. Excellencies, in this crucial period, you and your governments must be guided by a clear truth. Climate finance is not charity, it's an investment. Climate action is not optional, it's an imperative. Both are indispensable to a livable world for all humanity and a prosperous future for every nation on earth. The clock is ticking. I count on you. Pendientes de la cumbre del clima, también mirando a declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Hacemos una pausa, 2 minutos, y volvemos con todo enseguida en Negocios Televisión.